Buenos días. Ley de Ramos por acá. ¿Quién se me unió por ahí? Son las 11 de la mañana. Saludos, saludos. Vamos a hacer... Esto lo tenía preparado desde ayer y estamos acá por el estado de Iowa. Que se nos rompió el camión. Y entonces, en lo que lo arreglan, hasta las 11 de la mañana tenemos que salir del hotel. Se me ocurre hacer esta directa. Ayer fue 1 de mayo en Cuba. Y obviamente todos los 1 de mayo se desfila en Cuba. Y mucha gente de acá de Estados Unidos nos pusimos bravos. Es un país que no hay recursos, un país que no hay esto, que está gastando los recursos en hacer esas cosas. Lo único que a mí me molestó del desfile del 1 de mayo ayer, no lo vi, pero bueno, lo único que me molestó, si fuera a ponerme bravo con alguien o con algo, es que no vi una representación del sector privado en Cuba, que es algo por lo que yo vehementemente abogo. Buenos días. Ahora almuerzo por acá por el Yuma. Voy a dar mi pequeña disertación, la que casi siempre hago, 10, 15 minuticos, 5 minuticos. Y hay alguien que a veces me han pedido que se quieren unir a la directa o al vivo, y yo no sé cómo hacer eso. Si a alguien le interesa, después que yo dé mi opinión sobre este tema que está aquí atrás, que quiere decir, con las dictaduras no se negocia. Una bandera de mi país, de Cuba, que obviamente hay una dictadura, no se puede negar. Y tengo una bandera de Arabia Saudita, o Arabia Saudí, en este caso. Vamos a hacer un poquito de historia, a los que no conocen, no saben que en Arabia Saudí también hay una dictadura. ¿Y por qué yo voy a hacer la comparación esta de Cuba y Arabia Saudí? Porque hubo una época, no muy lejana, que en Cuba también había una dictadura, antes de 1959. Y Cuba tenía unos niveles que se podían comparar con Arabia Saudí, al punto de que Arabia Saudí es el país más rico del mundo, uno de los países reservas de petróleo más grandes del mundo, y Cuba en aquel momento era el país exportador de azúcar más grande del mundo. Por eso es la comparación. No vamos a querer entrar en otro tipo de materia. En Arabia Saudí hay una dictadura de tipo monárquica, absoluta, donde Arabia Saudí, estaba el otro día el príncipe uno de los príncipes, aquí en la Casa Blanca, reunido con el presidente Trump, y obviamente todos los canales de noticias, todos los que somos fans a este país estaban contentos, por supuesto. Va a traer inversiones de ahora prácticamente $1 trillón. Es bastante. Pero se nos olvida que en Arabia Saudí hay una dictadura, igualito que lo hay en Cuba, o peor. Si a la familia, si a Cuba le pusiéramos Cuba Castro, sería lo mismo que decir la Cuba Saudí, la Arabia Saudí, porque la domina una familia que entre ellos se pasan el poder, que ellos son los ministros, que sus hijos son los jefes de gabinete, donde han invadido otros territorios, por ejemplo la población chií. Cuando vieron un ejemplo que los americanos iban a ir ahí, hicieron manifestaciones, porque dijeron, bueno, los americanos son personas que defienden la democracia, que defienden esa libertad, y sin embargo este territorio de Arabia nos está invadiendo a nosotros. Vamos a protestar a ver si los americanos nos apoyan. Y los americanos hicieron caso omiso, viraron la espalda. No, ¿tú sabes por qué? Porque en Arabia Saudí hay dinero. Entonces yo me pregunto, yo migré a este país por problemas económicos, como yo digo. La gran mayoría de nosotros venimos aquí por problemas económicos. Pero yo encuentro que es un poco de doble moral decir, no se puede negociar con Cuba porque hay una dictadura,
pero sí se puede negociar con Arabia Saudí, se puede negociar con a los Emiratos Árabes Unidos, se puede negociar con Qatar, se puede negociar con Vietnam, así la lista de países que son que tienen ese mismo sistema de dictadura ahora que me vienen a la mente. Libia, Irak, fueron allá nuestros soldados americanos con la excusa de que iban a liberar primero la excusa de que Saddam Hussein tenía armas nucleares. No, a Saddam Hussein invadió Kuwait, que era donde estaba la mayoría de los pozos petroleros de la familia Cheney y Bush. Y por eso es que ellos se molestaron, porque no fue porque es un dictador, sino porque Saddam Hussein no quería venderle el petróleo a Estados Unidos, o quería perjudicar, los negocios de la familia Bush en ese país. Y se inventó la excusa de que habían armas de destrucción masiva y fueron allá, y cuando no encontraron armas de destrucción masiva de ningún tipo, dijeron, bueno, vinimos aquí porque había un dictador, esto es una dictadura, nosotros necesitamos liberar al pueblo iraquí. Ahora pasaron 20 años de eso y usted va ahí al mapa, busca ahí, y en Irak sigue habiendo una dictadura. Entonces, ¿qué pasa, señor? Eso se llama doble moral. ¿Y qué me molesta a mí? ¿Qué me molesta a mí particularmente? Yo tengo un sueño. Yo sueño que algún día nosotros los cubanos, porque los problemas de Cuba tenemos que resolverlos nosotros los cubanos. Yo sueño que algún día mis hijos, mis nietos se puedan sentar en la mesa de la hermandad ahí y conversar para resolver los problemas que hay en Cuba. Y llegar a soluciones. Y que no sean juzgados por sus ideas políticas. Que más bien sean juzgados por su carácter, por sus acciones. Yo tengo un sueño que algún día nosotros los cubanos, los de allá y los de acá, podamos sentarnos a decir, bueno, señores, vamos a hacer algo que nos beneficie a nosotros sin esperar que venga nadie de otro país a hacerlo por nosotros. Yo tengo un sueño que pronto, los primeros de mayo, van a haber personas que digan, bueno, yo soy el dueño, no sé, porque a lo mejor usted vive en Estados Unidos por 20 años y no ha sido dueño aquí nunca ni de un puntico de vender perro caliente. Entonces usted está en contra de que se pueda hacer una MIPYME, se pueda organizar un tipo de negocio allá. Pero yo tengo la esperanza de que antes de yo morirme se pueda ver que haya un desfile de mayo donde hay una brigada que diga, bueno, estos son los trabajadores por cuenta propia del sector turístico. O estos son los trabajadores por cuenta propia de la industria azucarera. O este es el sector privado, por decirlo así, de la generación de electricidad. Yo tengo ese sueño. Ojalá y no me muera. Pero si no empezamos a tener este tipo de conversaciones, nunca lo vamos a lograr. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi directa y de este tipo de publicaciones? El primero es hacer conciencia a nosotros los cubanos, obviamente, a los que nos interesa la situación de Cuba. Si ya usted vive aquí, como debería de ser mi caso, por más de 20 años, y usted logró alcanzar esa libertad, esa independencia que muchas veces nosotros soñábamos tener en Cuba, ya usted es próspero aquí y no le preocupa para nada lo que pasa en Cuba, este video posiblemente no sea para usted. Pero si usted es de los cubanos que todavía piensa como yo, que le queda su madre allá, que le quedan sus hermanos, le quedan bastantes amistades, y usted, lejos de querer hacerle daño para no sé cuál es el objetivo de las medidas que a veces tomamos aquí, si es sofocar tanto hasta que la gente reviente y salga a la calle, y no ha pasado en 65 años. Pero si usted es de los cubanos como yo que quisiera ver a Cuba mejor, de la forma que sea, el objetivo de mi directa es este, hacer conciencia a los cubanos, tanto de adentro como de afuera, de que nadie más que nosotros va a ir a Cuba a tratar de mejorar algo. Nadie va a sacar la cara por nosotros, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni Marco Rubio, ni la Unión Europea. Nadie va a hacer eso. Entonces eso nos toca a nosotros. Ahora mismo está China tratando de hacer negocios con Cuba. Obviamente todo el mundo sabe que Cuba no paga. Que más bien si China se está acercando ahora de nuevo a Cuba, se pueda esperar que sea otra vez
con un objetivo político como de las estrategias de la Guerra Fría para tratar de incomodar a los Estados Unidos, y al fin de la jornada, ¿quién va a salir perdiendo con eso? Nuevamente, la familia cubana que vive allá, porque van a venir más sanciones, van a venir más restricciones, van a venir más fricciones, y eso no beneficia en realidad al pueblo cubano. Pero ¿qué podría beneficiar al pueblo cubano ahora mismo si nos ponemos y somos sinceros? El diálogo, el diálogo pudiera beneficiar al pueblo cubano ahora mismo. Porque dialogando ahora mismo se pudiera lograr que el sector privado, por ejemplo, la agricultura cubana, los pequeños agricultores, pudieran tener relaciones con los pequeños agricultores de Estados Unidos. Una medida que se firmó o que se aprobó en el 2014. Entonces usted dice, bueno, no hay tal bloqueo. Bueno, no hay tal bloqueo. De cierta manera, Cuba le compra la gran mayoría de los productos agrícolas que se venden allá a los Estados Unidos. Y eso es parte de lo que se logró con esos acuerdos del 2014. Pero ¿por qué nada más lograr esos acuerdos cuando es conveniente para un solo lado? Porque en ese caso estamos tratando de hacer esto, de sacarle el dinero, porque le interesa a los Estados Unidos que, por ejemplo, el mercado del arroz, Cuba es el país número 1 que le compra arroz a los Estados Unidos. Entonces, para eso sí, oye, vamos a flexibilizar el bloqueo, porque el arroz de los productores de arroz de los Estados Unidos se le está echando a perder ahí en la bodega. Vamos a vendérselo a la dictadura de Cuba. Para eso sí no hay problema, eso sí se puede hacer. Cuba le compra a los Estados Unidos el pollo. Si no me cree a mí, señores, esto está en el website, en el sitio oficial del Departamento de Agricultura. De aquí para allá se vende, porque los americanos se dieron cuenta, los que mueven el dinero, que a la larga o a la corta, la dictadura cubana necesita darle comida al pueblo. Y se estaban gastando más de casi $1 trillón, más de $1.000 millones en la compra de alimentos. Dice, bueno, si le van a comprar alimentos a Europa, a Canadá, y el arroz de nosotros se nos está echando a perder aquí en los graneros, vamos a flexibilizar un poquito el bloqueo ese, porque a los americanos nos conviene venderle eso a Cuba. Pero si vamos a ser justos, ¿de dónde va a sacar Cuba dinero para comprar productos aquí americanos si en Cuba no se produce nada? Y lo poco que se produce no tiene mercado, porque por un lado le queremos vender a Cuba productos, pero por el otro estamos tratando de ponerle trabas donde quiera que pueda sacar la cabeza. Yo no defiendo al gobierno, yo hablo en este caso particular de los campesinos, porque aquí se pudiera vender perfectamente el azúcar cubano, y ya que uno está haciendo fuerza para que el gobierno de Cuba nos deje trabajar con nuestra propia cuenta, nos deje tener MIPYMES, nos deje tener una finquita de 2 caballerías de tierra, y yo pueda sembrar caña, yo pueda sembrar tomates, yo pueda sembrar plátano de fruta, y ya hubiera un comercio de verdad donde yo puedo acceder al mercado de los Estados Unidos. Ok, ellos me venden arroz para empezar, pero yo le vendo bananas. Entonces yo genero dinero privadamente que beneficia al sector del campesino. Obviamente aporto al presupuesto del Estado. El Estado, como todo país del mundo, se va a robar lo que se roban los gobernantes para los yates, para los aviones privados, pero va a invertir algo de eso en salud, educación, medicina, lo que le dé la gana al Estado. Pero sí, hay un grupito de cubanos aquí en Miami, o en Estados Unidos, que es el que no le conviene, parece que mi madre que viva allá o que mis primos salgan adelante. Pues son los únicos que no les interesa que se haga este tipo de diálogo. Pero con Arabia Saudita sí, repito. Pero con Nicaragua también, que hay una dictadura. Con Venezuela. Y es el segundo punto de esta directa. Ejemplificar algunos tipos de dictaduras, de las dictaduras antiguas que ha habido en este continente, y que nunca se le ha negado la posibilidad de hacer negocios con los Estados Unidos. Por ejemplo, en 1959-60 estaba la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Pero había un sector privado, como todo, el gobierno, todo el mundo, hacía negocio aquí en los Estados Unidos.
Estaba la dictadura de Argentina, estaba la dictadura de Chile, estaba otro tipo de... estaba la dinastía de Somoza en Nicaragua. ¿Quién era el socio principal de los Somoza? De la dictadura de Somoza en Nicaragua, ¿quién era el socio principal? Eran los Estados Unidos. Estados Unidos los puso ahí a los Somoza. La CIA los puso ahí. Y a cambio Somoza le vendió la mitad del país a compañías americanas, a tierra. Entonces se podía hacer negocio con Somoza. Hermano, todavía no puedo leer los comentarios. Cuba recauda millones de dólares en remesa de Estados Unidos. ¿Qué se hace con esa plata? Yo no sé qué se hace con esa plata. Yo pienso que con esa plata, si usted saca la cuenta, producir electricidad es bastante caro. Si fuéramos a querer justificar algo. Los cuidados de salud son bastante caros. Y en Cuba, malo que bueno, hay un sistema de salud, en mi opinión, bueno. El sistema de salud es bueno. El servicio es malo. Yo pienso que parte de esa plata se va para eso. En mi opinión. Pero a mí no me interesa la plata del Estado. A mí me interesa la plata de mi amigo que ahora ahí tiene como 3 caballerías de tierra que se la dieron en usufructo de eso, donde es cuenta propista, y sin embargo él puede comprar el trigo, o Cuba puede comprar el pienso, maíz, que es lo que le vende Estados Unidos, para que él engorde sus vacas, pero él no puede venderle la carne aquí a los Estados Unidos. Esa es la parte que yo defiendo, la de mi amigo. Lo que haga el gobierno con los impuestos o con lo que usted le quiera mandar a su familia para allá, eso es problema del gobierno. Eso vamos a ver cómo lo resolvemos, otro problema. Pero en mi caso particular, mano, a ver, los asesinos militares que recauda Cuba de la remesa. Bueno, hermano, ya te respondo que lo mismo hacía Somoza. Somoza tenía una dictadura que recaudaba dinero de los nicaragüenses, y sin embargo por eso el gobierno de los americanos nunca le prohibió negociar con los Estados Unidos. La salud no sirve, eso es mentira. Claro que no sirve. La salud no puede servir si no hay recursos, porque la salud, para comprar una jeringuilla en China, por ejemplo, no te la regalan. Eso se compra con dólares. Y como repito, si un país no produce y no tiene un mercado que le pueda vender sus productos en dólares, ¿de dónde va a sacarse dinero para comprar jeringuillas? Por ponerte un ejemplo pequeño. Abajo los precios. Abajo los precios, no sé qué quiere decir con eso. El único bloqueo lo tiene el gobierno de Cuba, un bloqueo interno. No, mire, señor, vamos a informarnos, porque sí, es cierto. En Cuba hay un bloqueo interno, pero gracias a Dios y gracias a este tipo de contenido que yo hago, lo estamos destrabando. Y es precisamente el punto. Mira, si usted se informara, yo le puedo dejar el link. Aquí hay las resoluciones del año pasado, 2024, donde se permite al pueblo cubano crear pequeñas, medianas empresas. Se permite crear cooperativas de producción, no las agropecuarias, que no sean estatales, y se permite el trabajo por cuenta propia en una amplia gama de servicios que antes no se permitían. Y precisamente esos servicios, esas cooperativas y esas pequeñas empresas son las que yo pretendo que puedan negociar con los Estados Unidos, que de hecho ya está estipulado. Una de las condiciones que había antiguamente para que se eliminara el bloqueo, ese embargo, era que existiera un sector privado en Cuba, y ya existe. Débil, porque solo hace un año que se aprobó esta medida, pero hay muchas personas que no le conviene, me imagino que a usted. Entonces yo les recomiendo que se informe. Primero me gustaría que pusiera un comentario ahí: mira, yo tengo un negocio aquí en los Estados Unidos y funciona así, así, así y así. Y entonces yo te voy a responder que eso mismo se puede hacer en Cuba hoy. Entonces nos sentaríamos usted y yo, que tiene negocio en Estados Unidos,
como yo, por ejemplo, que tengo un pequeño camión, y sacaríamos la cuenta cómo se hacen los negocios en Estados Unidos y enseñaríamos a los cubanos allá a respetar la ley y que aprendan a hacer negocios allá. Para eso mismo, precisamente, para que puedan vender sus productos en el extranjero. Una de las normas que hay ahí es que dice que el financiamiento a esos pequeños negocios no está limitado. Ahora mismo, si usted quiere ayudar a mi amigo, en este caso, que tiene una vaquería, le puede brindar financiamiento, usted lo puede hacer, nadie se lo prohíbe. Entonces no, ya ese bloqueo también se está cayendo. La parte que sigo mencionando es esa, cómo me guste o no, en mi opinión, la única forma que se pueda lograr un cambio social en Cuba es empoderando al sector privado. Porque usted no ha oído hablar nunca de una revolución que se haya hecho por los esclavos, ¿verdad? ¿Me puede decir alguna? Excepto la de Haití, y mire cómo terminó. Porque la Revolución Francesa, que supuestamente se hizo por la clase más pobre de la sociedad, que no era así, precisamente había un sector empoderado de la sociedad que fue el que se quejó y se logró la Revolución Francesa, terminó de nuevo en dictadura con Napoleón. La Revolución Americana en 1776 no la hicieron los esclavos, la hicieron los hacendados que tenían dinero aquí, que se molestaron porque le subieron los impuestos. Entonces, ¿cómo usted pretende, porque es la tercera parte de esta directa, que con tantas sanciones, con tanta limitación, con tantas cosas, alguien en Cuba pueda levantar la cabeza algún día y decir, me voy a levantar contra el gobierno porque no estoy de acuerdo con algo? ¿Cómo tú puedes hacer eso si el gobierno es el que te da de comer? Si tú dependes del gobierno para todo, desde la salud, que yo no, con esa parte yo no quisiera meterme hasta que no haya una solución o algo, porque aquí nadie cambia un carro porque esté viejo o no funciona, usted lo cambia cuando tiene el nuevo. Entonces, si usted no propone nada nuevo para satisfacer las necesidades de salud del pueblo cubano, sobre todo de la población de mayor de 50 años, 60 años, que fue la que nos guste o no, el único delito que cometieron esa generación como las de mis padres fue creer que se podía mejorar aquello, y trabajaron como animales, y entonces ahora ellos ya no pueden trabajar y dependen de que haya un servicio, un seguro social, un servicio de seguridad social como lo hay aquí, que lo provee el Estado en cualquier país. Y entonces, hasta que no haya una solución para que se pueda tener un sector de la salud que le dé atención a esas personas, por favor, con esa yo no me meto. Pero todo lo demás sí, porque como digo, ¿cómo tú le vas a pedir a alguien que vaya a la calle a protestar contra el gobierno si él depende totalmente del gobierno? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Cómo tú le vas a pedir a alguien que salga a la calle a protestar si los hijos de ese alguien van a la escuela del gobierno? ¿Cómo tú le vas a pedir a alguien que salga a la calle a protestar si le parten la cabeza, tiene que ir a un hospital del gobierno? Entonces, señores, lo primero que hay que hacer es empoderar a ese sector de la población, que no es todo el mundo, porque el trabajo por cuenta propia no es para todo el mundo. Porque, repito, ¿cuántos años lleva usted aquí en Estados Unidos y parece que ya te fuiste criticando, y no pusiste el comentario en que tú trabajas? Ponme ahí tu comentario: yo trabajo para tal, yo tengo tal empresa, yo tengo un restaurante, yo tengo un punto de vender agua fría en un semáforo. Pónmelo ahí, y entonces vamos a hablar de cómo tú le vas a decir al cubano de Cuba que no tenga su propio negocio. ¿Quién lo va a mantener? Entonces, mientras dependa del Estado, no se va a poder liberar. Y entonces, para no cansarnos mucho, yo creo que ya tomé todos los temas que tenía. Entonces, mi prioridad sigue siendo el sector privado. Mi prioridad sigue siendo fortalecer un sector privado en Cuba. Y hay que educarlo, señor. Hay que educar al cubano a que sea responsable, que hay que pagar impuestos, que hay que hacer las cosas por la ley, que no se puede seguir viviendo del invento. Porque ahora mismo cualquiera llega aquí y es preso político. Tú le preguntas, ¿qué tú hacías en Cuba, mijo? No, yo no trabajaba. Entonces, ¿de qué tú vivías?
no de lo que podía robarme, de lo que podía inventar. Entonces usted era un ladrón. Sí, pero imagínate tú, la dictadura no me deja trabajar. Entonces eso es lo primero que hay que resolver para evitar que haya tantos ladrones, tantos delincuentes, que vienen aquí, cualquiera, piden asilo político y se hacen pasar por buenas personas y eran delincuentes en Cuba y son los que están aquí, siguen siendo delincuentes. ¿Cómo se logra eso, señor? Con educación. Porque ahora mismo usted ve la campaña de descrédito que hay contra los policías cubanos. Todos los policías no son descarados, todos los policías no son represores, todos los policías no son corruptos. Pero si alguien comete un delito, un asesinato, como se están viendo todos los días aquí los videos, se metieron en mi casa para robar, se metieron en tal lado y le dieron puñalada a no sé quién, se metieron... ¿Con qué dinero se paga la policía? Primero que nadie quiere ser policía. Porque si mañana tú decides que me cansé de aquello, como se cansa cualquier persona en cualquier país, y tienes un hijo aquí que es ciudadano americano y te reclama, salen los chivatos, porque es la misma, chivato es chivato en cualquier parte del mundo. Desde aquí, a hacer campaña, esbirro, dictador, represor, por ser policía. Porque si usted no le puede probar a esa persona que era un represor, porque si usted sale a protestar aquí a la calle, como decía mi mujer, y comete un delito y rompe una vidriera, y usted sale a protestar porque está en contra de la guerra en Palestina, pero rompiste una vidriera, a ti te van a reprimir. Eso pasa en cualquier parte del mundo. Entonces nos queremos hacer las víctimas, como que Cuba es el peor país del mundo por ese lado. Mano, para Cuba, a ver, hermano, yo no sé qué usted escribe aquí, pero para que Cuba, buena, vamos a la atrás, fuera a sonreír de nuevo, tiene que caerse el comunismo. Lo demás es muy... A ver, hermano, vamos a empezar. Este punto me gusta. ¿Qué cosa es el comunismo para usted? Si me lo puede poner ahí en un comentario. Yo le voy a explicar lo que yo pienso que es el comunismo. Porque por eso le digo, comunismo no significa dictadura. Comunismo es la fase superior del socialismo. Es la fase donde usted, como ser social, va a trabajar sin esperar una remuneración económica. Usted simplemente iría a trabajar para satisfacer una necesidad de la sociedad. Y todo el mundo trabajaría con ese objetivo. ¿Usted cree que eso es lo que hay en Cuba? Me parece que no. Por eso es que eso nunca se ha logrado en ninguna parte del mundo más que en la mente de Karl Marx, que fue el que propuso esa teoría, y ahí se quedó. Ahora, socialismo, que es lo que hay en Cuba, el concepto de socialismo quiere decir que el Estado es el rector de la sociedad, y todos los medios de producción van a estar en manos del Estado. Ahora, esa parte ahí sí estoy de acuerdo con usted, eso hay que cambiarlo, y eso es lo que estoy tratando de hacer yo, empoderar a un sector privado. Ahora, cuando eso se logre, no quiere decir que no va a haber una dictadura, porque ya esa sería la tercera parte, cuando se permita el libre mercado, porque en China hay libre mercado, y si usted busca los libros, China es una dictadura. En Vietnam, uno de los países que más producto importa a los Estados Unidos, creo que está entre el 9 y el 10, hay una dictadura. En Singapur hay una dictadura. En Malasia hay una dictadura. No vaya muy lejos. En República Dominicana, por ejemplo, no hay una dictadura, pero es más pobre que Singapur. Entonces el problema no es nada más la dictadura ni el comunismo, porque el comunismo no existe. El problema en este caso es el socialismo, donde todos los medios de producción están en manos del Estado. Pero no solamente es el problema, porque imagínate, el problema grande de Cuba también es la inmigración. Todo el talento que se forma en Cuba se va buscando mejoras ¿qué? Económicas, porque antes no se iba. En 1980 había una dictadura igual. Sin embargo, los servicios de salud en Cuba eran muy buenos.
las necesidades básicas, no ser rico, porque nosotros, repito, llevamos 20 años aquí en Estados Unidos y no somos ricos, pero la salud era buena. Pero ¿cuál es la diferencia de la Cuba de 1980 a la Cuba de ahora? Que incluso en la de hoy día hay más libertad, porque este video se puede ver en Cuba. Yo lo corto en pedacitos, lo publico en mis redes sociales y se ve en Cuba. En la Cuba que yo vivía eso no existía. No había un ley del Ramos que me dijera, mijo, la pequeña empresa en Estados Unidos funciona así. O los negocios en Europa funcionan así. Los negocios en República Dominicana funcionan así, en el Ecuador funcionan así. Eso no existía antes. ¿Verdad? No existía. Pero la diferencia de aquella dictadura a la dictadura que hay ahora es que la gente trabajaba. Y por lo menos Cuba producía 5 o 6 millones de toneladas de azúcar, que la vendía en el mercado internacional, o se la vendía a los rusos, porque los rusos no podían producirla de ellos. Y con ese azúcar que se producía, se pagaba la mitad de los servicios que hay en Cuba. ¿Yo estoy de acuerdo con eso, con el monopolio del Estado? No. Pero vamos atrás. En 1959 había una dictadura. Y Cuba también producía sus 3, 4, 5 millones de toneladas de azúcar. 4 creo que era la cuota que se vendía aquí en los Estados Unidos. Lo que la gente trabajaba. Y se vendía el producto que se producía en Cuba, se vendía en el mundo entero. Y por ende se recaudaba dinero para atrás. Y se podían hacer carreteras, se podían hacer hospitales, se podían hacer obras sociales. Pero si el 90% de la población cubana hoy día no trabaja, y te dice que no trabaja porque la dictadura no lo deja. Pero cuando yo vivía en Cuba y trabajaba, yo no podía darme el lujo de comprarme un par de tenis Nike, ni de hacerme un tatuaje, ni de tener una cadena de oro de este gordo. Pero entonces hoy día la gente que no trabaja porque la dictadura no lo deja y toda la juventud tiene tatuajes, son gratis. Las cadenas de oro las regalan en algún lado. Las motorinas. Los carros, eso es importante. ¿Y cómo usted puede tener eso si no trabaja? Entonces no, pero para la salud sí no hay. Entonces, señores, no nos vamos a engañar. El problema no es la dictadura nada más. Porque si mañana quitamos la dictadura esa que usted ve como hay y ponemos un sistema como que hay en República Dominicana, ¿por qué el dominicano emigra entonces? No es la dictadura solamente lo que hay que cambiar. Vamos a estar conscientes de cuál es el problema principal que hay en Cuba. Es la falta de trabajo. Y es verdad, usted no trabaja, usted trabaja por 3 razones. Primero, por necesidad. Todo el mundo trabaja por necesidad, excepto en Cuba, que hay gente muriéndose de hambre y no trabaja. Tú lo ves a las 12 del día, sentado en un parque con un teléfono en la mano. ¿De dónde saca dinero para pagar los datos móviles? No sé. Pero no trabaja. Eso es un problema. Por necesidad. La segunda, por estímulo. Usted tiene que verse estimulado para trabajar. Y es prácticamente lo que estoy tratando yo de hacer aquí. Que haya un estímulo para que la gente pueda trabajar. Y tercera, ya cuando a usted le sobra el dinero, que esperemos que algún día pase eso, ya usted trabaja por satisfacción personal. Porque a mí nadie me puede decir que Elon Musk tenga necesidad ni necesite estímulo para trabajar. Él trabaja por su satisfacción personal. 10 Bezos, no le hace falta trabajar, pero ahí siguen batidos. Entonces eso algún día tendrá que llegar a Cuba. Pero hay que empezar porque hay que trabajar. Y qué mejor opción que trabajar por tu cuenta. Entonces a veces hay que tener cuidado de lo que nosotros hacemos, porque por hacerle daño a otras personas no somos capaces de hacernos daño a nosotros mismos. Porque si yo le recomiendo a un cubano en Cuba que no trabaje, que emigre para acá, para entonces mandar dinero de aquí para allá, le está haciendo daño a mi madre, que viva allá. A mí lo que me hace falta es que en Cuba la gente trabaje. Primero, no solo por necesidad, sino por motivación, para que se puedan arreglar las carreteras, para que se pueda pagar la electricidad, para que se puedan dar esos servicios que en cualquier parte del mundo salen de los fondos de las personas que trabajan. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, a usted le cobran el 30% de su salario en impuestos, el 30%. Para la seguridad social, una parte, para el Medicaid y Medicare, la otra, y la otra solamente es federal. Eso es para lo que lo quiera gastar el gobierno. Usted no tiene control sobre eso. Pero encima de eso le cobran el 7% más. Ya sería de ese que le queda limpio para usted cada vez que usted va a comprar algo en la tienda, un lujo,
le cobran otro 7% más, es 37% estaríamos hablando. Pero encima de eso, usted para ir a trabajar le cobran impuestos, porque el carro en el que usted va a trabajar, usted paga impuestos sobre la gasolina que echa, usted paga impuestos sobre la registración, pero la oficina donde usted vive, que usted la renta, a la casa donde trabaja, paga impuestos también, impuestos de la propiedad. Cuando viene a ver que usted saca la cuenta, el Estado se queda con el 70 al 75% del dinero que usted se gana. Eso no se llama explotación igual que en Cuba, lo que aquí le cambiamos el nombre. ¿Y cuál es la única garantía que tiene usted si usted se pasa 20 años, 30 años trabajando en una fabriquita, en una factoría? La única garantía que usted tiene es que cuando usted se retire va a haber un seguro social que le va a cubrir los 2-3 años de vida que le queden en medicamentos, quizás un chequecito. ¿Qué pasa si mañana los jóvenes dicen no queremos pagar más seguro social? Y usted se metió toda la vida trabajando para regalar el 70% de su dinero al Estado. ¿No es lo mismo que pasa en Cuba? Entonces, vamos a pensar que hay que educar a las personas, hay que motivarlos para que esas cosas se hagan allá. Ya nosotros vivimos aquí, ya sabemos cómo se vive en un país capitalista, ya sabemos las cosas que se hacen, las que no se pueden hacer. Vamos a conversar con los que quedan allá. ¿Quién dice aquí? ¿Usted? Para que las cosas cambien desde el modo de vista, del punto de vista que tenemos ya de vivir en libertad. Porque usted lleva 20 años viviendo en libertad, ¿verdad? 30 años, 23 en mi caso. Tú saliste de Cuba porque allá no había libertad para poner negocio. Y aquí no has puesto un negocio. ¿De qué te sirvió? Si tú sigues siendo un empleado esperando una seguridad social. No, porque allá estudiar la salud, la educación es una basura. Pues ya llegaste aquí, a tierra de libertad, donde supuestamente la educación está, los recursos, los mejores del mundo. Y no tienes un diploma de medicina, ingeniería, eras ingeniero allá. Pero aquí no lo haces. ¿Por qué? ¿Quién te lo impide? Si estás en el mejor país del mundo. No tienes tu propio negocio. Saliste de allá que no se podía, pero llegas aquí todavía con la mentalidad de obrero asalariado. Te da lo mismo que sea comunista, que sea socialista, que sea lo que sea. Si a ti lo único que te interesa es que te paguen un salario. Mientras te paguen un salario tú estás contento. Pero ¿cuál es otro error? Todo el mundo se quiere superar. No, nadie quiere trabajar en el campo. No vamos a vivir engañados. ¿Verdad? Lo único que da dinero en Cuba y ha dado dinero toda la vida ha sido la agricultura y la prostitución. ¿Qué otra industria había en Cuba? Los casinos, ¿qué cosa eran? Casi todos eran americanos. Prostitución. El turismo. En La Habana, ¿qué era? Prostitución. Prácticamente todo se giraba de los vicios y la prostitución. Lo único que daba dinerito en Cuba, de verdad, era la agricultura. ¿Cuántas personas tuve en Cuba que quieren ser agricultores? Culpa de la revolución, ¿verdad? Que le dio educación gratuita a todo el mundo para que todo el mundo fuera ingeniero, maestro, arquitecto. Dicen, ¿de qué? ¿Ingeniero de qué? ¿Qué auto se fabrica en Cuba? ¿Qué servicio se da en Cuba que tú necesitas tantos ingenieros? En Cuba lo que necesitas son agricultores, que es la única riqueza que tiene ese país que pueda competir con Arabia Saudita, que tiene un clima que es espectacular el año entero para sembrar lo que te dé la gana a ti. En eso es lo que hay que invertir en Cuba, para que pueda haber salud, para que pueda haber educación, para que pueda haber carreteras. Y ese mensaje lo tenemos que mandar nosotros los que vivimos aquí. No seguirle el jueguito a los Marcos Rubio, a Carlos Jiménez, más sanciones, ¿para qué? Lo que hace falta es diálogo y que se cumpla, que se permita al sector privado, por pequeño que sea, porque como repito, todo el mundo no va a salir a hacer negocio con el vecino más cercano, como hacen todas las dictaduras del mundo, todas. Su objetivo en el Congo es venderle el cobalto a los Estados Unidos. En Nigeria o en cualquier país, ahí está la lista de todas las dictaduras. Todo el objetivo es que los productos de esas dictaduras se vendan en los países desarrollados. La única dictadura que se discrimina o que discriminamos nosotros mismos es la de los cubanos, sin darnos cuenta que la única forma de cambiar la dictadura es sentándonos a enseñar a nuestros paisanos cómo ganarse el dinero por su cuenta
para no depender del Estado. Y lo voy a dejar ahí, que ya tengo que hacer el checkout de aquí de mi hotel. Gracias por compartir un ratico del horario de almuerzo conmigo. Ya veo que se callaron los comentarios, así que lo vamos a dejar para la próxima.